Estamos con José Nis y la verdad que sorprendido porque, digamos, uno que tiene tanta experiencia en materia política y por más que el viernes pasado haya sido una disputa gremial entre dirigentes caracterizados que tienen diferentes formas de pensar, no deja de ser también una pulseada política, porque quien más, quien menos responde o tiene una simpatía partidaria. Pero la verdad que estoy sorprendido, y se lo comentaba a José Nis, como consecuencia de que después de un proceso riguroso, espinoso, que inclusive tuvo como consecuencia de quizás el postulante más aguerrido para José Nis, que era Romero, con denuncias de que habían desaparecido dinero y toda esa historia, se ve que los afiliados lo conocen bien, le dieron el espaldarazo y el propio gobierno, Romero decían que era caballo del comisario, era el candidato del gobierno, legitima esta elección y hoy José Nis quizás para este periodista sea el dirigente con mayor legitimidad que tiene la provincia del Chaco. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por el elogio, más que nada. Para mí es importantísimo el resultado de las elecciones y eso también me da una doble responsabilidad con mis compañeros y con la institución. A partir de ahora lo que nosotros vamos a exigir tiene que ver, digamos, con lo que nos corresponde en materia de política salarial, que es superior al 50%, porque para nosotros el 20% es ínfimo, y que se dé cumplimiento a todo lo pautado el año pasado en materia de bonificaciones, 40 horas, 44, insalubridad, en el caso de salud, la insalubridad para desarrollo social que estaba previsto para los sectores de semi-internación e internación, la modificación del decreto de lo que tiene que ver con el fondo por tarea específica para desarrollo, para que este no sea incompatible, y también modificar el concepto 237 en el caso de educación. O sea, nosotros tenemos mucho trabajo pendiente, porque esta situación, digamos, de la intervención paralizó un montón de situaciones que eran beneficiosas para el trabajador y que los perjudicó, lo mismo que lo que tiene que ver con la modificación de las liquidaciones, de las bonificaciones que vienen percibiendo en distintos sectores de la administración pública, que debieron corregirse después de la implementación del decreto 1708 y que los trabajadores no se percataron de que están cobrando mal. Eso se hizo en los reclamos generales y el Ejecutivo Provincial nunca dio curso, digamos, a lo solicitado por UPCP. José, más allá de que seguramente no te gusta hablar sobre, digamos, los postulantes que compitieron con vos, lo que yo hice no es ningún elogio, sino lo que yo conozco de José Nis cuando empieza a trabajar en el gremialismo, lo que ha crecido como dirigente gremial y lo que es hoy. ¿Y cómo crees vos que tus compañeros que fueron tus competidores, hoy, qué crees que van a hacer en el gremio? Por aquello de que quien gana conduce y quien pierde acompaña. ¿Vos crees que van a acompañar, reconocieron la derrota, tanto Vallejo como Romero? En el caso de la lista número 4, o sea, nosotros nos enteramos a través de los medios digitales, sobre todo, que es rápido, el reconocimiento de la derrota en las elecciones de UPCP. Con respecto a Claudio Presentado, esa misma noche sí, o sea, tuvo un gesto de grandeza, él se acercó a UPCP, nos saludó a todos los compañeros que estábamos ahí, digamos, esperando la llegada de la totalidad de las urnas. Y obviamente es un buen dirigente Presentado, ¿no?
Por Sí, lo menos, o sea, es lo que yo le nunca te atacó a vos cuando hicimos ese debate, digamos, ¿no? Yo creo que de atacarnos me atacaron todos, digamos, pero en realidad Claudio para mí tiene todo mi respeto, porque es un compañero, digamos, que se puso como objetivo competir por la conducción de UPCP y tuvo, digamos, la habilidad de no aliarse, digamos, a ninguna persona que haya traicionado a UPCP. En el caso de Raúl Vallejo, yo lo dije en otro medio, o sea, él como adjunto lo llevaba al señor Rubén Antonio Cantero, que es una de las personas, digamos, de la causa que hace que termine UPCP intervenida, igual que la señora Ángela Alegre. Por lo tanto, va con traidores para nosotros, porque traicionaron, digamos, la voluntad de los trabajadores. ¿Y por qué digo traicionar? Porque en el 2013 nosotros estábamos con una medida de fuerza y este señor, que era el secretario de Derechos Humanos y Condiciones Laborales, salió a través de los medios a decir que UPCP había suspendido la medida de fuerza. Entonces, el plenario provincial nos exige a nosotros como comisión directiva que convocáramos a una asamblea extraordinaria para sanción y expulsión de estos miembros. Y ellos, en lugar, digamos, de venir y aclarar con los trabajadores o fundamentar de que había un error, si es que lo hubiera, directamente judicializaron la causa. La situación, perdón. Sí. Y en el caso, digamos, de don Romero, don Carlos Romero, que nosotros, en mi caso personal, pretendíamos en vida, digamos, reconocer a la persona, digamos, lo que le dedicó a UPCP a los trabajadores, llevó la web 173, el nombre de él, que el otro día en un medio que nos invitaron a un debate, él hablaba, digamos, de que era un nombre de fantasía. Entonces le digo, bueno, si es un nombre de fantasía ya no lo tienen más, entonces lo sacamos, está, o sea, no hay problema. Él fue, digamos, a disputar lo que es la Secretaría General de UPCP, respaldado por la diputada Beatriz Bogado, una persona que en su momento yo conformé parte de su lista, o sea, por segunda vez cuando fui como adjunto, por un proyecto gremial que evidentemente nunca existió en el caso de ella. Se pasó al Ejecutivo Provincial. Es mentira, digamos, de que hubo un plenario provincial donde ella puso a consideración del plenario si podía pasar a ser parte del Ejecutivo Provincial, y si no, que muestre las pruebas. Eso no existió. Sí se habló en comisión directiva de que UPCP debía incursionar en la parte política, partidaria me refiero, y de un día para otro, digamos, fue ministro de Desarrollo Social. Entonces, para mí traicionó, digamos, la voluntad de los afiliados, y te digo yo porque también fui pareja de ella, y en más de una oportunidad cuando sale el decreto 2130 que avasallaba lo que era la carrera administrativa, le pedí que me asesorara, que me ayudara, porque yo no conocía eso, y mis compañeros lo saben, porque yo lo dije muchísimas veces. Yo lo único que sabía, y como vos dijiste yo al inicio, desconocía lo que era, digamos, el trabajo gremial en un 100%. Sí, lo que me gustaba era hablar con la gente, tratar, digamos, de ayudarlo con las pocas herramientas que tenía, y aprendo todos los días, y eso yo le agradezco un montón, porque me ayudaron mis compañeros, digamos, de los distintos lugares de trabajo, que me fueron facilitando conocimientos y herramientas. Le agradezco a través tuyo a todos los medios, porque una de las cosas que yo más miedo le tenía era lo mediático. ¿Pero por qué? Porque al ser pareja de una persona, digamos, que era parte del Ejecutivo Provincial, yo esperaba, digamos, preguntas capciosas o de pronto que me expusieran mucho, y no fue así la experiencia, ¿me entendés? O sea, fue todo lo contrario. O sea, las personas tenían como mucho cuidado al preguntarme y todo ese tipo de cosas, lo que a mí me fue generando confianza. Y también me ayudó a poder expresarme con más facilidad, ¿entendés? Así que mi agradecimiento enorme. Y bueno, después obviamente que uno comenzó, digamos, a tener que esperar, golpear las puertas y esperar mucho tiempo para que te atendieran. Me pasó con el que hoy es senador nacional, Eduardo Aguilar, que era ministro de Economía, pero horas enteras o días que ir y volver, hasta que UPCP se fue haciendo, digamos, su lugar. Y yo creo, digamos, de que falta un largo camino por caminar, porque el objetivo ahora es, digamos, consolidar a UPCP, digamos, gremial, financiera y económicamente, para el beneficio no solamente de los trabajadores, porque nosotros no solamente peleamos por el salario, por condiciones laborales, carrera administrativa,
por la estabilidad laboral de los trabajadores, sino por los derechos de los ciudadanos en general. Entonces, cuando exigimos, digamos, el fortalecimiento de los servicios públicos, sobre todo los esenciales como de salud, en el caso de desarrollo social, estamos peleando por los derechos constitucionales de los ciudadanos en general. Entonces es un gran compromiso y yo le agradezco, digamos, a los trabajadores de haber confiado, porque es cierto, como decías vos, hubo un montón de denuncias de desfalco en la web, de la pérdida de más de 1 millón de pesos, y que yo te mostraba el otro día vos cuando fui en el programa radial. O sea, en el tema del balance no modificaron absolutamente nada, ni la memoria ni el balance. En la asamblea ordinaria leyeron... ¿Por qué tanto ataque de Romero hacia vos, José? ¿Por qué pensás que...? Mira, en realidad yo tengo la conciencia tranquila, porque es algo que me enseñó Salud cuando yo ingresé a la administración como no profesional, de irme a mi casa, digamos, con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que tenía que hacer sobre el paciente, y que eso nos servía también, me enseñaron después en la facultad, me reforzaron, que eso debía aplicarlo en mi vida personal. Yo tengo mi conciencia totalmente tranquila, digamos, con todos mis compañeros, porque los que me conocen saben que yo trabajo de lunes a lunes. Para mí no existe sábado o domingo. Yo trabajo en lo institucional generalmente los fines de semana y feriados, porque quiero que mis compañeros tengan cosas de primera, no de cuarta, como piensan muchos, porque el trabajador público me parece, digamos, que por ahí es un potencial que no está explotado, o que no ha sido persuadido, digamos, para que pueda explotar al máximo su capacidad. Y probablemente si así fuera, y recién lo decía ahí el vicegobernador Capitán Nietzsche, de que por ahí no es valorado el recurso humano de la planta permanente, y yo coincido totalmente con él. Entonces, yo creo que el ataque tiene que ver porque tiene una bajada de línea política partidaria, cosa que yo tengo la tranquilidad. Yo tengo un solo jefe, ¿sí? O quizás dos, sí, en realidad tengo dos. Tengo un jefe, digamos, que son mis compañeros. Yo a los únicos que respondo son a mis compañeros. Y también respondo a la sociedad en su conjunto en un segundo plano. ¿Por qué? Porque la sociedad me permitió estudiar, superarme, y hoy mi objetivo es devolverle a la sociedad todo lo que invirtió en mí. ¿No te tienta la política? No en este momento, digamos, sí tengo claro, digamos, de que las decisiones... Pues si no va a ser después de abogado. No, porque a mí me parece, digamos, de que una persona puede tener ambiciones políticas, sí, pero vos tenés que terminar con tu mandato. Cuando vos terminaste con tu mandato, estás libre totalmente de hacer con tu persona lo que vos considerás que es lo mejor, ¿sí? Yo, por ejemplo, en UPCP cuando vine, lo hice con una mentalidad, o sea, yo quería cambiar la realidad de mis compañeros del Hospital Perrando. Y UPCP me tocó la mente, me tocó el corazón, entonces, y cambió totalmente, digamos, mi manera de pensar. Yo represento a todos los trabajadores, y sí peleé mucho, digamos, en ese momento, para cuando era parte de la lista, cuando vine de la mano de la señora Beatriz Bogado, para ser secretario gremial, porque yo tenía claro, digamos, de que quería tener voz y voto para poder lograr lo que yo quería para mis compañeros del Perrando. Y después, obviamente, tomé conocimiento de que tenía que representar, defender a todos los trabajadores. Y sé también, Tonino, de que lamentablemente vos querrás que la sociedad cambie para bien de todos, pero lamentablemente por ahí, si uno no está en determinados espacios donde se toman las decisiones generales, eso no es posible. A propósito de eso, ¿quién crees vos que en lo más íntimo del gobernador Pepo te puede poner palos en la rueda? Mira, la verdad que no tuve tiempo, digamos, de pensar en ese tipo de cuestiones. Sí te puedo decir de que se pidieron varias audiencias al gobernador, aun cuando teníamos mandato vigente, y nunca nos dio lugar. Hubo una primera audiencia cuando él asumió, donde se trataron temas generales. Él ahí me pidió un diagnóstico. ¿Nunca te pudiste reunir con Pepo todavía? O sea, hubo una sola vez, por eso te decía, cuando después de varias solicitudes, y donde él me pidió que le hiciera un diagnóstico de situación, las probables soluciones a los problemas de salud, ¿sí? Y que por eso pude lograr, digamos, cuando terminó mi mandato,
de pertenecer a lo que es el Hospital Perrando, pasar a Región 8, que es lo que yo quería conocer, lo que era... Este gobierno le da entidad a UPCP, porque si lo puso como, o sea, es Vox Populi, digamos, no lo dice Tonino Inter, lo dice incluso hasta el propio Romero, por ahí se le escapa, digamos. ¿Qué cosa? Y que él fue el candidato al gobierno. Sí. Si él puso como Romero, hombre de confianza de él, que podía manejar la UPCP, ahora que perdió su candidato, ¿qué grado de credibilidad y qué grado de seriedad le das vos al gobierno? Por un lado, y por el otro lado, hay un hombre que se llama Horacio Rey, sí, que de alguna manera dicen que toma decisiones y que Pepo le permite tomar decisiones. ¿Cómo se van a manejar ustedes a partir de ahora? Yo primero que nada pienso que nuestro señor gobernador tiene que aprender a escuchar a su pueblo, ¿sí? Y lo otro, tiene que estar atento a las necesidades, digamos, de los chaqueños, y el diseño de sus políticas de Estado debe estar centrada en ese objetivo. Si no es así, va a tener serios problemas. Con respecto a lo que es el señor Horacio Rey, que es secretario general de la Gobernación, nosotros pedimos varias veces audiencia por el problema de la tercerización de reconocimientos médicos. Nunca nos dio lugar. Sí, digamos, los convocaron a los trabajadores unilateralmente, donde los presionaron, donde no le trataron bien a mis compañeros. ¿No te sentís respetado? ¿Yo? Sí. Lo que pasa es que a mí me interesa más que le respeten a los trabajadores. O sea, José Ní es una herramienta nada más, ¿entendés? O sea... Tenés bien claro eso, ¿no? Sí, a mí me molesta mucho, por ejemplo... Por eso te reeligieron. No, a mí me molesta mucho, digamos, que a mis compañeros los maltraten o no los respeten. Entonces, en una audiencia con el exministro, el doctor Zamela, que me llamó, digamos, después del resultado de las elecciones, que yo le agradezco un montón, al igual que el doctor Fabricio Ramírez, cuando tuvimos una audiencia por el problema de reconocimientos médicos, a mí me dolió mucho, digamos, que un funcionario de una cartera tan importante como es Salud Pública me dijera de que la estructura orgánica funcional la diseñaba el señor Horacio Rey, ¿entendés? Y no nuestro ministro, porque se supone que el ministro es el que debe conocer su cartera, debe tener un diagnóstico, debe tener identificados los problemas y en base a eso planificar un plan estratégico, digamos, para dar soluciones. No podemos comenzar, digamos, con 5 casos de dengue y terminar con el porcentaje elevado que tenemos hoy. 1800. Exactamente, ¿entendés? Se le escapó de las manos exactamente al gobierno provincial. Fíjate que provincial, nacional, sí. ¿Entendés? Entonces, pero vuelvo a repetir, o sea, una persona, es lo mismo que a mí me lleven, digamos, a diseñar un esquema de trabajo en ciencia económica. No conozco, no tengo afinidad, ¿entendés? No me gusta. Entonces, a mí me parece, digamos, que cuando hablamos de políticas de Estado, me parece que estamos hablando, digamos, de algo totalmente relevante, que tiene una relación estrecha con la necesidad real de nuestra sociedad, y no es un tema menor, ¿entendés? Entonces, me parece muy importante que, primero que nada, que respete al pueblo que los votó, ¿sí? Y lo otro es que respete, digamos, al equipo de su funcionario que eligió, porque si van a tomar decisiones en otro lado, me parece complicado. Y después lo otro es de que en todos los lugares estratégicos ponen o designan personas de confianza ¿sí? O por ejemplo ahora sacaron contratos que yo te mostraba la vez anterior, contratos que superan los 30.000, los 40.000, los 50.000 pesos y quieren designarlo en los cargos jerárquicos. Yo creo que eso también hay un antes y después de las elecciones de UPCP, porque yo creo que ellos consideraban que iban a ganar las elecciones y que iban a lograr apoderarse de lo que es el sindicato y a partir de ahí tenerlos encorsetados o tenerlos controlados a los trabajadores. Era una herramienta política tanto para Vallejo como para Romero. Totalmente. Yo lo que creo que Dios siempre cuida de su pueblo, siempre a través de todos los tiempos, ¿entendés? Por eso considero, digamos, de que los gobernantes tienen que tener mucho cuidado con respecto a eso.
Gracias, José, por venir. Muy amable. No, muchas gracias a vos, a Mónica, a tu equipo que siempre es súper amable conmigo. Gracias por acompañarnos, digamos, cuando no teníamos nada como candidatos. Te agradezco un montón en nombre de los trabajadores. Quiero decir algo que está NIS presente, porque me parece muy importante. En la vida hay que ser agradecidos. Tuvimos un problema. El mecánico de varios de nosotros, de Gerardo, lo embistió una moto. Había problemas, él estaba en una sala de emergencia, internado, y su hijo nos llamó a mí y a la productora general, a Mónica Espinosa, para ver si podíamos aportar algo, hacer algo, porque él veía que su padre estaba peor. Y a Mónica Espinosa se le ocurrió llamarlo a José Nis. ¿Qué pasó? No sé. Pero, digamos, el abandono que tenía de Gerardo, a los 10 minutos estaba revolucionado el Hospital Perrando, y una tomografía que le tenían que hacer de nuevo para ver, porque tenía un coágulo en la cabeza, que no sé qué pasaba, le iban a hacer recién a las 48 horas, insisto, a los 10 minutos le hicieron la tomografía. Ese es José Nis, se preocupa por aquellos que ni siquiera conoce. La pausa, director, y venimos con el vicegobernador.